La mayoría de las personas no necesitan cadenas ni rejas para vivir como esclavas. Basta con que tengan miedo. Miedo al juicio, miedo a incomodar, miedo a perder una relación, un trabajo o una imagen pública. Ese miedo, camuflado de cortesía o de educación, es una de las formas más sutiles de sometimiento. Nietzsche lo sabía y lo denunció con fiereza. Una vida vivida en la evitación del conflicto no es una vida libre, sino una vida domesticada. Vivimos en una cultura que glorifica la armonía superficial. Nos enseñan desde niños que pelear está mal, que lo correcto es ceder, callar, ser bueno. Pero Nietzsche no se deja engañar por esta moral. Para él, muchas veces esa bondad no es más que cobardía disfrazada, un acto de sumisión aprendido, que anestesia la voluntad de afirmarnos. En sus palabras, los débiles siempre buscan que sus debilidades se conviertan en virtudes. Por eso, se premia al que no confronta. Se llama maduro al que se traga la rabia. Se admira al que siempre mantiene la calma. Pero ¿a qué costo? Cada vez que eliges evitar el conflicto, estás renunciando a tu autenticidad. No se trata de buscar pelea por gusto, sino de no traicionarte para evitarla. Porque el conflicto, cuando nace de la necesidad de afirmar tu verdad, no es destructivo, es liberador. Es el terreno donde se juega tu integridad. Pero si prefieres evitarlo, si eliges callar cuando deberías hablar, ceder cuando deberías poner un límite, complacer cuando lo que quieres es decir basta, entonces estás entregando el timón de tu vida. Esta entrega silenciosa tiene consecuencias. Lo que no enfrentas afuera se convierte en carga interna. La injusticia no desaparece porque la ignores. Al contrario, crece, se normaliza. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en cómplice de lo que te daña. Como decía Nietzsche, el que no se enfrenta al mal, lo perpetúa. Lo hace cada vez que baja la cabeza, cada vez que prioriza la aceptación externa sobre su propio respeto. La sumisión no siempre viene de la imposición externa. Muchas veces viene de la renuncia interna. Además, este miedo al conflicto mantiene relaciones tóxicas en pie. Relaciones donde el equilibrio está roto, pero nadie lo dice. Donde hay abuso, manipulación o indiferencia, pero todo sigue igual, porque mejor es no armar problemas. Así, se repiten patrones, se acumulan resentimientos y se pierde algo aún más valioso que la tranquilidad, la dignidad, porque no hay paz verdadera en una vida construida sobre la represión. Nietzsche entendía que vivir de forma auténtica implica inevitablemente conflicto. Implica decir lo que piensas, aunque incomode, hacer lo que necesitas, aunque decepcione, defender tu espacio, aunque eso signifique perder algo o a alguien. Es el precio de la libertad, porque no puedes ser libre si te pasas la vida adaptándote a los demás. No puedes ser tú mismo si todo lo que haces está filtrado por el miedo a las consecuencias. Por eso, el filósofo alemán se rebela contra la moral del rebaño, esa moral que enseña que el conflicto es peligroso, que el sacrificio es virtud y que el silencio es sabiduría. Para Nietzsche, esas son ideas diseñadas para mantener a los fuertes dormidos, a los diferentes controlados, a los intensos domesticados. Porque una persona que no teme al conflicto, una persona que se atreve a hablar, a confrontar, a marcar límites, es una persona que no puede ser manipulada fácilmente. Y eso, en un mundo que se alimenta del conformismo, es peligroso. Por eso la sociedad prefiere al obediente, al que no molesta, al que sabe cuál es su lugar. Pero tú no viniste a esta vida a ocupar un lugar predefinido. Viniste a crearlo. Y ese acto de creación, de afirmación, de autenticidad, no puede ocurrir sin romper algunas normas, sin confrontar a algunas personas, sin decepcionar algunas expectativas. Así que la próxima vez que sientas esa punzada en el pecho, ese ardor en la garganta que te dice que estás callando lo que no deberías, escúchalo. No estás siendo pacífico. Estás siendo cómplice. Y no por virtud, sino por miedo. La libertad, nos dice Nietzsche, comienza cuando el miedo al conflicto deja de gobernarnos, cuando dejamos de buscar la aceptación y empezamos a vivir con integridad. Para Nietzsche, muchas de nuestras ideas sobre el bien y el mal no provienen de la verdad, sino del resentimiento. En su obra Genealogía de la moral, plantea una distinción crucial entre dos tipos de moral, la moral del amo y la moral del esclavo. Esta división no es solo teórica. Explica buena parte de las conductas humanas,
especialmente ese miedo al conflicto que paraliza a tantos. La moral del amo es la moral de quienes afirman la vida. Los fuertes, los vitales, los que no necesitan justificaciones externas para actuar. En este código, lo bueno es lo que eleva. La fuerza, la creatividad, la autenticidad. No porque sea impuesto, sino porque surge de un impulso natural por crecer y expandirse. En cambio, la moral del esclavo nace de los débiles, de aquellos que, incapaces de ejercer poder, transforman su impotencia en virtud. No pueden imponerse, entonces dicen que es mejor obedecer. No pueden vengarse, entonces hablan de perdón. No pueden rebelarse, entonces glorifican el sacrificio. Nietzsche denuncia este giro con una crudeza brutal. El esclavo, para sobrevivir psicológicamente, convierte su humillación en moralidad. Este mecanismo es más común de lo que parece. Piensa en el buen hijo que nunca se atreve a confrontar a sus padres por miedo a parecer desagradecido. O en el buen empleado que tolera abusos para no causar problemas. O en la pareja que calla su malestar para no herir al otro. En todos esos casos, la bondad no nace del amor, sino del miedo. No se trata de virtud, sino de resignación moral. Así es como funciona la moral del esclavo. Disfraza la sumisión de nobleza. Nos educan en ella desde pequeños. Nos dicen que el que cede es más sabio, que el que aguanta es más fuerte, que el que no responde es más evolucionado. Y puede que, en ciertos contextos, haya algo de verdad en eso. Pero Nietzsche apunta a algo más profundo. Cuando esa actitud se convierte en hábito, en identidad, en forma de vida, deja de ser sabiduría y se vuelve esclavitud interior. ¿Por qué? Porque toda moral que surge desde la impotencia no busca elevar al ser humano, sino contenerlo. No busca la verdad, sino mantener el orden. Es una moral que castiga al que brilla demasiado, al que confronta, al que no encaja. Es la moral de la mediocridad, la que iguala hacia abajo para que nadie se sienta amenazado. El problema, advierte Nietzsche, es que esta moral se ha convertido en cultura dominante. Vivimos en sociedades que aplauden al que se sacrifica por los demás, pero condenan al que se afirma a sí mismo, que veneran al mártir, pero linchan al rebelde, que te enseñan a no decir lo que piensas si eso incomoda a los demás. En ese contexto, confrontar ya no es solo difícil, es inmoral, y aquí es donde entra el miedo, porque si desde niño te enseñaron que el conflicto es sinónimo de maldad, entonces cada vez que quieras defenderte, dudarás. Cada vez que necesites marcar un límite, te sentirás culpable. Cada vez que sientas rabia, pensarás que algo está mal contigo. No porque lo esté, sino porque fuiste educado en una moral que castiga la afirmación de uno mismo. Nietzsche no invita a volverse cruel ni a imponer la fuerza bruta. Su crítica es más sutil. Nos está diciendo que si tu sentido de lo correcto nace del miedo a ser castigado, entonces no estás siendo moral, estás siendo obediente. Y la obediencia, cuando se convierte en automático, mata el espíritu. Por eso propone una transvaloración de todos los valores. Una revolución interior donde ya no te guíes por lo que evita el conflicto, sino por lo que afirma tu autenticidad. Donde no seas bueno porque te adaptas, sino porque te haces cargo de ti mismo. Donde no busques aprobación, sino verdad. El verdadero coraje, para Nietzsche, no está en enfrentar al mundo externo, sino en desafiar la moral que llevas dentro. Esa voz que te dice que debes ser pequeño para ser querido, que debes callar para ser aceptado, que debes ceder para que no te abandonen. Romper con esa voz es el primer paso hacia la libertad. Nietzsche fue uno de los primeros filósofos en señalar que muchas de nuestras emociones morales no son realmente virtuosas, sino máscaras del resentimiento. Este término, tan cotidiano, adquiere en su obra un poder explosivo, porque lo que él llama resentimiento no es solo un malestar ocasional, sino una dinámica emocional profundamente destructiva, una rabia contenida, una herida no expresada, un conflicto negado que fermenta en silencio. ¿Y de dónde viene ese resentimiento? De no haber peleado cuando era necesario, de no haber dicho basta cuando te pisaban, de haber reprimido tu rabia por miedo a perder algo. Amor, aceptación, estabilidad, es el precio de la moral del esclavo. Cuando evitas el conflicto externo, generas un campo de batalla interno. Callas, pero no olvidas. Cedes, pero por dentro, algo se quiebra. En lugar de enfrentar al otro, el resentido lo idealiza y luego lo odia. Nietzsche observa cómo esta actitud se vuelve típica en culturas que valoran la sumisión.
No confrontas a tu jefe que te humilla, pero lo desprecias en tu mente. No te atreves a discutir con tu pareja que no te escucha, pero le retiras el afecto de forma pasiva. No reclamas lo que mereces, pero esperas que el mundo lo note y te lo dé sin que lo pidas. Y cuando no ocurre, te llenas de rabia silenciosa. Ese resentimiento se vuelve un veneno emocional. Nietzsche lo llama la venganza del impotente. Una forma de desahogo que no enfrenta, sino que juzga desde la sombra. El resentido moraliza porque no puede actuar. Critica porque no se atreve a arriesgar. Condena porque no sabe defenderse. Y así, sufre en silencio mientras se convence de que su dolor lo hace superior. Pero Nietzsche lo desarma con una claridad brutal. No es virtud, es represión. No es bondad, es cobardía. Porque cuando no canalizas tu fuerza, se corrompe. Y la rabia que no se expresa sanamente, se convierte en cinismo, en juicio, en pasividad disfrazada de sensatez. Es esa energía que se vuelve contra uno mismo. Te amarga, te drena, te aísla. Es vivir esperando que el mundo repare lo que tú no te atreviste a defender. El resentido no quiere justicia, quiere compensación. Pero esa compensación no llega, porque el mundo no premia la sumisión. No reconoce al que se calla. No salva al que no se salva a sí mismo. Por eso, el resentimiento también es una forma de estancamiento. Te deja atrapado en la queja, en la culpa ajena, en el eterno yo merecía más, sin pasar nunca al yo, voy a tomar lo que necesito. Nietzsche propone una alternativa radical. Dejar de resentir y comienza a afirmar. En vez de cultivar heridas, construir fuerza. En vez de juzgar al otro en silencio, marcar tu límite en voz alta. En vez de esperar que cambien, cambiar tú. Esa es la voluntad de poder que aún vive, aunque esté enterrada bajo capas de sumisión. Y si logras reconectarte con ella, el resentimiento ya no será necesario, porque ya no serás víctima. Este paso es crucial en el camino hacia la libertad, porque el resentimiento, aunque parezca justificado, es un ancla. Mientras lo arrastres, seguirás atado al pasado, a lo que no dijiste, a quien no enfrentaste, a lo que no pudiste soltar. No puedes crear una vida libre si tu energía está atrapada en fantasmas emocionales que no se resolvieron. Así que el llamado de Nietzsche no es a confrontar por gusto, sino por liberación. Porque a veces, decir lo que piensas, expresar tu rabia, marcar tu límite no destruye. Sana, no aleja, depura, no hace daño. Hace espacio para lo verdadero. Enfrentar el conflicto, incluso con rabia, puede ser un acto de amor propio. Para Nietzsche, el ser humano no está guiado por el deseo de placer, como pensaba Freud, ni por la razón, como postulaba la tradición ilustrada. Está guiado por algo más profundo, más primitivo, más vital, la voluntad de poder. Un impulso existencial que no busca dominar a otros, sino afirmarse a sí mismo. Ser, crear, decidir, dejar huella, no como egoísmo, sino como expresión auténtica de lo que uno es. Pero ¿qué ocurre cuando ese impulso se reprime? Cuando callas lo que piensas, cuando soportas lo que te lastima, cuando te adaptas para no incomodar. Entonces, esa voluntad no desaparece, se distorsiona, se vuelve sombra. Y donde debía haber fuerza creadora, aparece frustración. Donde debía haber acción, nace la queja. Donde debía haber libertad, surge sumisión. Nietzsche advierte que todo ser vivo, incluso el más pequeño, busca expandirse. Un árbol, una semilla, un animal, todos expresan su ser sin pedir permiso. Pero el ser humano, atrapado en la moral del deber, muchas veces niega su propia energía vital. Y no por humildad, sino por miedo. A fallar, a ser rechazado, a enfrentar las consecuencias de ser libre. Así, en lugar de elegir, obedece. En lugar de afirmar su camino, sigue el camino trazado. En lugar de decir yo quiero, dice yo debería. Vive bajo la mirada del otro, bajo reglas ajenas, bajo expectativas heredadas. Es la domesticación de la voluntad, una vida en piloto automático. Pero Nietzsche lo deja claro. Ser libre no es evitar el conflicto, es atreverte a tenerlo cuando es necesario. Es tener el coraje de marcar un límite, incluso si eso implica decepcionar. Es decir, no cuando todos esperan que digas sí. Es caminar hacia donde tu alma te llama, aunque otros no lo entiendan. Y esto no es una rebelión por rebeldía. Es una afirmación de vida. Porque cuando reprimes tu voluntad, no te haces más bueno, te haces más débil. Y esa debilidad, tarde o temprano,
se vuelve resentimiento, dependencia o vacío. En cambio, cuando te reconectas con tu impulso interior, recuperas tu dignidad, tu poder, tu capacidad de crear sentido. La voluntad de poder no busca esclavizar a otros, como malinterpretaron algunos. Busca liberarte de la esclavitud interna, de la autoanulación, de la culpa impuesta, de la vida vivida por miedo. Es una fuerza afirmativa que no necesita destruir para existir. Solo necesita espacio, voz, coraje. Y el conflicto, aunque incómodo, es muchas veces el único camino para abrir ese espacio. Porque no puedes recuperar tu poder sin sacudir las estructuras que lo aplastan. No puedes afirmarte sin desafiar, al menos una vez, lo que te mantiene sometido. Es en la fricción donde el alma despierta. Por eso Nietzsche no habla de resignación, ni de paciencia, ni de esperanza. Habla de voluntad, de fuerza interior, de la necesidad vital de decir, esto soy yo, esto quiero, esto no acepto. Porque si tú no afirmas tu vida, alguien más la decidirá por ti, y lo llamarán destino. Así que la próxima vez que sientas esa incomodidad por dentro, ese fuego que arde cuando aguantas algo que sabes que no deberías, escúchalo. Es tu voluntad de poder pidiendo salir. No para destruir, sino para liberarte. No para imponer, sino para existir. Y existir, en términos nietzscheanos, es un acto de creación. Un acto de coraje. Un acto de afirmación. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe una de sus imágenes más potentes y poéticas. Las 3 transformaciones del espíritu. 3 etapas que reflejan el camino de quien desea liberarse de la esclavitud interior y convertirse en un ser verdaderamente libre. No un rebelde vacío, no un imitador del poder, sino un creador de sentido. La primera etapa es el camello, el espíritu que se arrodilla y dice, cárgame con lo que quieras. Es el yo domesticado, el que acumula deberes, mandatos, cargas morales y sociales. Es el que dice debo, tengo que, así debe ser. Es fuerte, sí, aguanta, soporta, se sacrifica, pero vive para otros, y cree que el sufrimiento es virtud. Luego viene el león, el espíritu que ruge yo quiero, que se rebela contra los valores impuestos, que dice no al deber, no a la obediencia ciega, no a los ídolos. El león es necesario porque rompe, porque sin destrucción no hay creación, pero aún está definido por lo que combate. Su identidad es reactiva, sabe lo que no quiere, pero aún no sabe qué construir. Y por último, aparece el niño, la metamorfosis final, el creador, el que juega, el que inventa, el que se ríe de lo sagrado, no porque lo desprecie, sino porque ya no lo necesita. Ha creado su propio mundo, sus propios valores, su propia moral. Ha dejado de pedir permiso para vivir. Ya no necesita pelear. Ahora puede danzar. Pero aquí está lo esencial. Sin conflicto, no hay metamorfosis. El camello que nunca se enfrenta al desierto jamás se convierte en león. Y el león que teme rugir nunca llegará a ser niño. Es el conflicto el que abre la grieta por donde entra la verdad. Es el conflicto el que separa la piel vieja del alma nueva. Es el fuego que purifica, la tormenta que despierta. Por eso Nietzsche no endulza el proceso, no lo maquilla, lo llama por su nombre: ruptura. Y toda ruptura duele. Duele decepcionar a quienes esperaban que fueras otro. Duele perder la imagen de buena persona. Duele salir del molde y darte cuenta de que el mundo no te va a aplaudir por ser libre. Pero esa es la prueba. No puedes convertirte en quien eres si sigues pidiendo permiso. No puedes crear tu propia vida si tienes miedo de molestar. La transformación del espíritu exige un salto, del deber al deseo, del miedo al coraje, del silencio a la palabra. Es un proceso de muerte y renacimiento, porque la libertad, la verdadera, no es cómoda, no es pasiva, no es para quien quiere que todo siga igual. Es para quien está dispuesto a mirar a los ojos al conflicto y decir, estoy aquí, no me voy a callar. No voy a ceder más de lo que ya he cedido. Es ese rugido interior, ese grito que rompe cadenas invisibles, lo que te convierte en creador, en sujeto, en individuo, no como una pose, no como una moda, sino como un hecho existencial. Porque solo quien ha atravesado el fuego puede hablar con su propia voz. Así que pregúntate, ¿en qué parte de ti aún vive el camello? ¿Qué cargas llevas por miedo al conflicto? ¿Qué deberías estar dispuesto a soltar para convertirte en león?
¿Y cuándo vas a empezar a jugar de nuevo como el niño que crea su propio mundo? La metamorfosis no ocurre de un día para otro, pero empieza cuando te atreves a dejar de temer. La libertad no es un lugar al que llegas, es un acto, una elección, un corte, y casi siempre una confrontación. Nietzsche entendía que no basta con desear ser libre. Lo esencial es atreverse a romper con aquello que te impide serlo. Y en el fondo, lo que más te limita no son las cadenas visibles, como el trabajo, la familia, la cultura, sino las cadenas internas. El miedo a decepcionar, el miedo a fallar, el miedo al rechazo y sobre todo, el miedo al conflicto. Pero aquí está la paradoja. No puedes liberarte sin pasar por el conflicto que tanto temes. No se trata de pelear por todo. No se trata de convertirte en una persona agresiva, hostil o impulsiva. Nietzsche no promueve la violencia como reacción ciega. Lo que propone es algo más profundo, una ética de la afirmación personal, que exige valor para poner límites, para hablar cuando todos callan, para romper acuerdos implícitos que ya no te representan. Evitar el conflicto no es noble, es rendirse. Y toda rendición que te niega a ti mismo te vuelve esclavo. Porque cuando no enfrentas lo que te duele, lo que te aplasta, lo que te humilla, lo conviertes en norma. Te adaptas, te justificas, sobrevives, pero dejas de vivir. Lo que no confrontas por fuera, te destruye por dentro. Y lo peor es que ese miedo a incomodar se disfraza de virtud. Soy paciente, soy empático, no quiero hacer daño. Pero muchas veces no es bondad, es miedo a ser quien realmente eres, porque ser tú mismo implica asumir el riesgo de no gustar, de perder relaciones, de romper esquemas, de ser juzgado. Pero si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces ya te vendiste, ya entregaste tu soberanía a cambio de aceptación. Y lo que obtienes a cambio no es amor, es obediencia camuflada de vínculo. Liberarte entonces no es un evento espectacular. Es una serie de microactos cotidianos. Decir no, cuando todos esperan que digas sí. Hablar cuando tiendes a callar. Expresar lo que sientes aunque tiembles. Marcar un límite aunque se rompa algo. Defender tu derecho a existir como eres, sin permiso. Cada vez que haces eso, te recuperas un poco más. Te recuerdas que no estás aquí para encajar, sino para vivir con verdad. Cada vez que enfrentas lo que antes evitabas, estás construyendo tu libertad. Y como dijo Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero ese porqué no lo encuentras evitando conflictos, lo encuentras cruzándolos. Si algo en ti arde cada vez que te traicionas, cada vez que te adaptas por miedo, cada vez que aguantas lo que te rompe, escúchalo. Ese ardor es tu voluntad de poder, despertando. Es tu alma pidiendo una vida más verdadera. Y no hay revolución más grande que vivir desde ahí. Porque si tú no te haces cargo de tu vida, alguien más lo hará por ti. Y lo hará sin piedad, sin respeto, sin alma. El primer paso hacia ti mismo es mirar de frente ese miedo, atravesarlo y convertir el conflicto no en una amenaza, sino en el umbral de tu libertad. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios. Algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.